Tengo un noviecito, alguien tan increíblemente guapo y adorablemente obediente que me recuerda a un cachorrito leal. Pero justo cuando estaba a punto de proponerle matrimonio, me topé con una escena sorprendente, él en un gran banquete, vestido impecablemente con un traje elegante, con una expresión fría y autoritaria. La multitud lo adulaba sin pudor y se dirigían a él como el heredero de una dinastía de Manhattan. Mucha gente asume que Louis es mi pequeño novio mantenido. Es 3 años más joven que yo, con un rostro cincelado y juvenil que rezuma inocencia. Mide más de 1,80 m y parece gentil y nada amenazante, una encantadora combinación de buena apariencia juvenil y elegancia discreta. Se pasa los días abrazado a mí con cariño, comportándose como un adorable y pegajoso cachorro. Hermanita, ya estás en casa. En cuanto abrí la puerta, Louis se quitó el delantal y corrió hacia mí, abrazándome. Su pelo suave y despeinado me rozó el hombro mientras hundía la cabeza y murmuraba en un tono apagado y mimado. Te extrañé mucho, hermanita. Pasar un día entero sin ti se me hizo insoportable. Mi asistente, que estaba cerca, desvió la mirada y mostró una expresión de indiferencia practicada mientras colocaba mi maletín en el zapatero junto a la puerta. Jefe, me despido ahora. La trabajadora diligente dio un paso atrás, manteniendo una expresión neutral, y cerró la puerta silenciosamente detrás de ella. Me reí entre dientes al ver las payasadas de Louis, frotando suavemente su oreja enrojecida. ¿Por qué siempre sientes la necesidad de hacer alarde de tu afecto por mí frente a los demás? A pesar de su naturaleza pegajosa, Louis era propenso a sufrir episodios de timidez. Cuando empezamos a salir, incluso un simple beso hacía que sus mejillas se pusieran coloradas. Ahora, su personalidad no ha cambiado, pero de alguna manera ha desarrollado esta inclinación por las demostraciones públicas de afecto. Louis me soltó, me cargó con facilidad sobre su brazo y me llevó sin esfuerzo al comedor. Bajó la cabeza y mordisqueó mis labios antes de murmurar en un tono malhumorado, porque eres increíble, hermanita. Quiero que todo el mundo sepa que eres mía. El pequeño cachorro dejó caer su cola imaginaria y sus grandes ojos brillaron con una mirada lastimera y herida. Me reí y le revolví el pelo. Sabes, te amo más que a nadie. Al oír eso, los ojos del inseguro cachorro se iluminaron de inmediato, brillando de felicidad. Se inclinó para llenarme de besos y abrazos, se aferró a mí por un rato antes de finalmente acomodarse nuevamente en su silla, satisfecho, mientras comenzamos a disfrutar de nuestra comida juntos. Mientras reflexionaba sobre los chismes que circulaban constantemente en la oficina, mis ojos se posaron en el dedo anular desnudo de Louis. De repente, se me ocurrió una idea. Llevamos 3 años de novios, 2 de convivencia y la cantidad de discusiones que hemos tenido se puede contar con los dedos de una mano. Somos tan armoniosos como un matrimonio de ancianos. Sin embargo, hasta mis socios comerciales parecen convencidos de que Louis es mi hombre mantenido, insinuando con picardía cuando podría cambiar de gustos. Louis, que trabaja desde casa todos los días, sin duda oye esos rumores. Seguro que eso lo inquieta. ¿Tal vez debería proponerle matrimonio? Una vez que la idea se apoderó de mí, no perdí tiempo. En secreto, le ordené a mi asistente que me asegurara un lugar en la próxima pequeña subasta a la que pudiera asistir. Soy impaciente por naturaleza y no podía esperar a que me llegara una pieza personalizada. ¿Por qué no optar por una obra maestra conocida y acabar con el asunto de una vez? Afortunadamente, me enteré de que el famoso heredero de Manhattan, el señor Scott, asistiría a este evento en particular. Los organizadores habían seleccionado una variedad de artículos exquisitos para ganarse su favor, aunque, francamente, la mayoría de ellos eran horribles. Dije que me iba de viaje de negocios y me fui de casa. Mientras estaba fuera, me dediqué a planificar la propuesta y a transformar la nueva villa que había comprado recientemente en el entorno perfecto. El día de la subasta, incluso cambié de auto, para asegurarme de que Louis no me viera afuera accidentalmente y arruinara la sorpresa. La subasta no fue particularmente grande en escala, pero gracias a la presencia del señor Scott, una figura clave en los círculos de élite de Manhattan, la participación fue significativa. Para acomodar mejor a sus estimados invitados, los organizadores ofrecieron un pequeño banquete previo a la subasta, ofreciendo a todos la oportunidad de relacionarse y relacionarse. Como yo había venido allí con un propósito, no me relacioné de inmediato con la multitud. En cambio, me escondí en un rincón tranquilo para estudiar el catálogo de la subasta. Después de marcar mentalmente algunas piezas prometedoras, saqué mi teléfono para tomar notas. En ese preciso momento, apareció en mi pantalla un mensaje de Louis: hermanita, ¿cuándo vuelves a casa? Te extraño mucho. El texto estaba acompañado de un emoji de ojos de cachorro. Al imaginar su rostro adorable y lastimoso, mi corazón se ablandó involuntariamente.
Yo también te extraño. No te preocupes, volveré pronto, respondí, reprimiendo una sonrisa. Estuve a punto de añadir, te traeré una gran sorpresa, pero decidí dejarlo sin enviar. Segundos después, me bombardeó con 2 emojis más tiernos de un cachorro pidiendo atención. Te espero en casa. Oh, miren esto. ¿Cómo podría alguien resistirse a volver corriendo con un novio tan dulce? En el bullicioso salón de banquetes, me mordí el labio para evitar sonreír demasiado obviamente. Cuando estaba a punto de enviar un último mensaje y guardar mi teléfono, un grito agudo atravesó la charla, atrayendo la atención de todos. Instintivamente protegiendo mi teléfono, miré hacia la conmoción. Y allí estaba, un rostro tan familiar que me dejó sin aliento. Mi corazón se paró. Me levanté de golpe, mirando fijamente para confirmar que no estaba imaginando cosas. No, mis ojos no me engañaban. El novio que me había estado enviando emojis juguetones ahora estaba de pie en el centro de la habitación, vestido con un elegante traje negro. Estaba rodeado por un séquito de admiradores que lo trataban como a un rey, mientras una joven mujer yacía en el suelo cerca de él, sollozando desconsoladamente. Su expresión era fría, carente de la gentil inocencia que yo conocía tan bien. En cambio, exudaba un aura dominante e intocable que llenaba la habitación. La mujer que lloraba en el suelo pasó desapercibida para él, ni siquiera le dedicó una mirada. En cambio, miró hacia abajo con indiferencia, jugueteando con su teléfono. Fueron las personas que le rodeaban las que hablaron en su defensa. Debes estar bromeando. ¿Sabes quién es? Es el señor Scott. ¿Y te atreves a acusarlo de ser un pervertido? ¿Tienes idea de a quién has ofendido? Mi mente se quedó en blanco mientras me quedé congelada entre la multitud, mirando a Lois en un silencio atónito. Había oído hablar de Vincent Scott antes. Se decía que era el heredero de la familia Scott, una de las dinastías financieras más poderosas de Manhattan. En los últimos años, los conflictos internos de la familia habían hecho mella en la corporación Scott, provocando la caída de sus acciones y el fracaso de sus proyectos empresariales. Justo cuando todo el mundo especulaba sobre quién podría ser el próximo líder de la familia Scott, apareció una figura inesperada, un joven prodigio que rápidamente demostró ser un genio en el mundo de los negocios. Él solo había estabilizado la decadente fortuna de la familia, reorganizado su vasto imperio y elevado a alturas aún mayores. Debido a su talento excepcional y su naturaleza solitaria, fue venerado en los círculos de élite, ganándose el apodo de «Señor» como muestra de respeto y adoración. Cuando comencé a incursionar en el mundo de los negocios, había escuchado su nombre muchas veces. Pero como nuestras industrias no se superponían y él protegía meticulosamente su privacidad, nunca supe cómo era ni cuál era su nombre completo. Nunca en mis sueños más locos imaginé que pudiera ser alguien a quien ya conocía. Y aún así. El Lois que recordaba era puro y sincero, como una llama brillante y cálida. El Vincent Scott del que había oído hablar era frío, arrogante y despiadadamente eficiente. 2 personas con personalidades tan opuestas, me resultaba imposible reconciliarlas como una sola en mi mente. Mientras me masajeaba las sienes, decidí poner a prueba mis sospechas. Le envié un emoji juguetón al pequeño novio que todavía estaba esperando mi respuesta. Casi al instante, el teléfono del joven en el centro de la multitud vibró con una notificación. Bueno, eso no fue suficiente para convencerme de que era solo un parecido. No había ninguna duda. El llamado señor Scott era, sin lugar a dudas, mi novio de 3 años, el mismo novio al que planeaba proponerle matrimonio. Desde el momento en que conocí a Lois, siempre pensé que era un chico de ciudad normal. Se enamoró de mí a primera vista cuando di un discurso en mi alma mater como graduada con honores. Después, se escabulló tras bambalinas y buscó nerviosamente mi información de contacto. En aquel entonces, vestía un par de jeans descoloridos y tenía una sonrisa tímida, luciendo como un estudiante universitario recién graduado y sin dinero. Después de que nos conocimos, se hizo inolvidable con su incansable pero adorable persistencia, inundando mis redes sociales con mensajes y escribiéndome notas sinceras como un adolescente enamorado. Durante 6 meses, me persiguió sin descanso. Todos los días aparecía con un ramo de flores y, de vez en cuando, pasaba por mi oficina para traerme el almuerzo, siempre con cuidado de no interrumpir mi trabajo. Sus esfuerzos eran el antídoto perfecto para el vacío emocional que yo no sabía que tenía. En ese momento, yo apenas había logrado estabilizar mi empresa y su dulzura fue un alivio. Poco a poco, me fue conquistando y, con el tiempo, comenzamos una relación de manera natural. Lois rara vez hablaba de su familia. En las raras ocasiones en que surgía el tema, mencionaba vagamente que sus padres habían fallecido y que su situación familiar no era ideal.
No lo presioné para que me diera detalles. Mi propia familia no era exactamente perfecta, así que pensé que no había necesidad de reabrir viejas heridas. Si había algo que él quisiera compartir, confiaba en que me lo diría cuando estuviera listo. Pero ahora que su identidad oculta había sido revelada, me di cuenta de que era toda una sorpresa. Solté una risa fría. El alboroto en el banquete no duró mucho. Los organizadores enviaron rápidamente personal para controlar la situación. El organizador del evento se disculpó profusamente con Lois mientras le susurraba algo al oído a la niña que lloraba. Su rostro palideció como un fantasma y se puso de pie, balbuceó una disculpa y abandonó el banquete a toda prisa. Lois permaneció en silencio todo el tiempo, con expresión gélida, sin siquiera mirar a la chica o a la gente que lo rodeaba. En lugar de eso, mantuvo la cabeza gacha, mirando su teléfono como si contuviera el tesoro más preciado del mundo, sin querer dejar que su atención se desviara ni por un segundo. No fue hasta que el organizador lo invitó a un salón privado con un grupo de personas que Lois finalmente guardó su teléfono en el bolsillo de su traje con visible renuencia. Sin siquiera mirar atrás, se alejó caminando, con una postura erguida y segura. Miré los emojis de ojos de cachorro que Lois me había enviado en nuestro chat y luego volví a mirar su figura que se alejaba. Ah, ¿así que es así? Mi dulce noviecito tiene un gran abanico de posibilidades, ¿no? ¿Jugando a este juego de doble rol conmigo? Solté una risa fría y guardé mi teléfono. Últimamente me he sentido culpable por no pasar suficiente tiempo con él debido a mi agitada agenda de trabajo. Pero, ¿ahora? ¿Culpable? ¿Culpable de qué? Está claro que él también ha estado muy ocupado. Bebí 3, quizá 4 copas de vino en rápida sucesión, apenas logrando reprimir la tormenta de ira que se agitaba en mi pecho. El breve banquete previo a la subasta concluyó y las anfitrionas comenzaron a guiar a los invitados a sus asientos. Todavía hirviendo de ira, respiré profundamente y volví a verificar los números de la subasta en la sección VIP antes de ser conducido a mi palco privado reservado. La subasta comenzó oficialmente. Apenas miré de reojo los objetos que se presentaban en el escenario. Mi atención estaba centrada por completo en los movimientos que se desarrollaban en la sección VIP del piso superior. Cada vez que el palco privado de Lois pujaba por algo, yo inmediatamente subía el precio. Lo que él quería, yo también lo quería, al menos en el papel. El resto de los asistentes no tardó mucho en darse cuenta de la tensión. Cada vez que alguno de nosotros entraba en la puja, nadie más se atrevía a intervenir a menos que el artículo fuera verdaderamente único. Después de 7 rondas de aumentar las ofertas de Lois, parecía que finalmente habían tenido suficiente. Llamaron a mi puerta. Cuando llamé, la persona que entró no era otra que la organizadora de eventos que había visto en el banquete anterior. Señorita Swan, comenzó, frotándose las manos torpemente, con una expresión entre cortés y desasosegante. Espero que pueda mantener la calma. Esta subasta pretende ser un asunto desenfadado, solo un poco de entretenimiento. No hay necesidad de tomárselo tan en serio. Tome, acepte este vino como un pequeño obsequio de nuestra parte. Yo simplemente asentí, sin decir nada. El gerente, que se secó las gotas de sudor que se le formaban en la frente, dudó un momento antes de continuar. El postor de la caja 88 es el señor Scott. Tal vez haya oído hablar de él. Oh, tu colección es impresionante, interrumpí, en tono monótono. Pero no traje dinero en efectivo ilimitado. Si el precio supera lo que considero razonable, no lo compraré. ¿No es así como funcionan las subastas? El gerente parecía aún más desconcertado. Señorita Swan, yo. Suspiré y lo interrumpí. Mira, entiendo que estás en una situación difícil tratando de complacer a ambas partes. No te preocupes, no estoy aquí para causarte problemas. Deja el vino y prometo no arruinar tu evento. Después de todo, ya había subido el precio de varios artículos y probablemente le había costado a Lois una cantidad significativa de dinero. Eso fue suficiente satisfacción por ahora. El hecho de que enviaran al gerente en lugar del propio Lois dejó en claro que no tenía interés en averiguar quién se le oponía. Simplemente quería acabar con una pequeña molestia sin arruinarle la noche. Está bien. No tenía sentido alargar más el asunto. Mejor terminar aquí y dejar que la casa de subastas me deba un favor. El gerente se relajó visiblemente ante mis palabras. Señorita Swan, usted es una de nuestras invitadas más preciadas. Es lo mínimo que podemos hacer. Le indicó al personal que trajera 2 botellas más de vino. No le quitaré más tiempo. Disfrute el resto de la velada. Le hice un gesto con la mano y me recliné en mi asiento.
Durante el resto de la subasta, me abstuve de ofertar por nada, viendo cómo la caja de Lois se gastaba generosamente, adquiriendo artículo tras artículo como si el dinero no fuera un problema. Mientras hojeaba los documentos que mi asistente me había enviado sobre la verdadera identidad de Lois, mi mente se agitaba con emociones conflictivas. Siempre me enorgullecí de ser una persona decidida, tanto en los negocios como en las relaciones personales. Creía que era del tipo que resuelve las complicaciones de manera rápida y limpia. Pero ahora, con la verdad mirándome a la cara, me encontré dudando. Un pensamiento seguía resonando en mi cabeza. No puedo soportar perderlo. A lo largo de los años que estuvimos juntos, Lois había demostrado ser el novio perfecto, amable, atento y devoto. Era como si hubiera sacado su corazón y lo hubiera puesto en mis manos, por completo y sin reservas. No soy ingenua. Sé distinguir el afecto verdadero del falso. Y, teniendo en cuenta sus antecedentes, ¿qué podría ganar estando conmigo? El privilegio de ser objeto de burlas, de ser etiquetado como un cazafortunas o de ser ridiculizado como un hombre mantenido. A menos que tuviera algún fetiche peculiar por la humillación pública, no podía imaginar qué motivo podría tener aparte del amor. He leído muchas novelas románticas de ese tipo, en las que la heroína descubre que su pareja es en secreto un poderoso magnate. Siempre parecen encantados, como si se tratara del mejor cuento de hadas. Pero, ¿qué ocurre cuando esto sucede en la vida real? La falta de honestidad es indignante. Perdido en mis pensamientos, apenas me di cuenta cuando el anillo que había elegido antes fue llevado al escenario de la subasta. Me quedé mirándolo por un momento, con la mente en blanco. Luego, casi como si estuviera poseído, presioné el botón de oferta. No fue hasta que el subastador dijo mi número 3 veces, golpeó el mazo y declaró que el objeto estaba vendido que volví a la realidad. Me froté las sienes y dejé escapar un suspiro. Bien. Era un anillo hermoso con un significado romántico, pero no tenía por qué ser un anillo de bodas. Siempre podría conservarlo como parte de mi colección. La subasta, aunque pequeña, concluyó rápidamente después de eso. No tuve fuerzas para examinar el anillo de cerca. Simplemente dejé la dirección de mi empresa para la entrega y le pedí a mi asistente que se encargara del resto. Cuando salí del salón de banquetes, debatiendo si volver a casa y esperar a que Lois regresara o llamarlo ahora para una confrontación, alguien bloqueó mi camino. Entonces, ¿eres tú quien estaba yendo en contra de nuestro señor Scott hace un momento, eh? Un joven engreído con cabello decolorado, alguien que había estado posando junto a Lois antes, se paró frente a mí. Me miró de arriba abajo y chasqueó la lengua con desdén. Sé quién eres, Jenny Swan, la directora ejecutiva de esa empresa tecnológica en ascenso. Antes de que pudiera responder, continuó, déjame adivinar. Eres una de esas personas que intentan mover los hilos y acercarse al señor Scott. Esperas aprovechar la influencia de la familia Scott, ¿no es así? No te molestes. La gente como tú debería saber que no es bueno soñar tan en grande. No pude evitar reírme de su arrogancia. Yo, tratando de conocer al señor Scott. Yo diría que es al revés, él es quien debería querer conocerme. Después de todo, ya lo conocía. ¿Tenía que recurrir a tácticas tan mezquinas para llamar su atención? Era evidente que este tipo no estaba siguiendo las órdenes de Lois. Debió haber tomado la decisión de tratar conmigo con la esperanza de ganarse el favor de su jefe. Pero yo ya estaba de mal humor y sus palabras me hicieron perder el control. Decidí canalizar mi frustración con Lois en este pequeño encuentro. Entonces, al señor Scott le gusta hacer juegos de rol, ¿no? Bien. Si va a hacer un espectáculo, actuaré junto con él. Sonriendo dulcemente, extendí la mano para acariciarle la cabeza al chico. No te preocupes. Cuando llegue el momento, tu preciado señor Scott será el que me ruegue por conocerme. Antes de que pudiera responder con el sermón presuntuoso que había preparado, me deslicé dentro del auto que mi chofer había mantenido abierto y salí del lugar sin decir otra palabra. Estuve fuera unos días más antes de regresar finalmente a casa. El apartamento que compartíamos Lois era un espacioso ático que él había elegido. En su momento, afirmó que se trataba de un alquiler a largo plazo y rechazó mi oferta de dividir los gastos, insistiendo en que había podido permitírselo después de vender los derechos de una de sus novelas. Mirando hacia atrás ahora, probablemente era su apartamento todo el tiempo, no uno alquilado. Cuando presioné mi pulgar sobre el escáner de huellas dactilares y abrí la puerta, la figura familiar corrió hacia mí inmediatamente. Cariño, te extrañé mucho. Lois me quitó el bolso de la mano e intentó abrazarme. Dijiste que volverías hace días. ¿Pasó algo que te retrasó?
Me hice a un lado, evitando su abrazo. Durante los días que pasé fuera, mi mente había sido un caos, llena de pensamientos en espiral. Había revisado todos nuestros mensajes antiguos, reproducido cada recuerdo desde el día en que nos conocimos hasta ahora, diseccionando cada interacción que habíamos tenido. Pero cuanto más lo pensaba, más enredadas se volvían mis emociones. Debido al problemático matrimonio de mis padres, la honestidad, al menos la honestidad relativa, siempre ha sido mi criterio fundamental cuando se trata de amor. Pensé que volver a ver a Lois me pondría furioso o me dejaría abrumado con alguna otra emoción negativa. Pero cuando se acercó a abrazarme, solo un pensamiento llenó mi mente. Estaba enojada, sí. Pero también lo extrañaba. Tuve algunos problemas en el trabajo, las cosas se pusieron un poco caóticas, dije con cansancio, masajeándome las sienes mientras pasaba junto a Lois para sacarme los zapatos y sentarme en el sofá. Sin el abrazo de bienvenida habitual, Lois se quedó paralizado junto a la puerta por un largo momento antes de arrastrarse lentamente para sentarse en el borde del sofá como un cachorro indeciso. Hermanita, dijo arrastrando las palabras, y se fue apagando expectante. Fingí no escucharlo. Había pensado que después de verlo en su personalidad fría y dominante, el centro de atención entre esa multitud, sería extraño verlo actuar de manera vulnerable nuevamente. Pero mientras lo miraba ahora, con la cola metafóricamente metida y su expresión llena de lastimosa vacilación, me encontré respirando profundamente para evitar que mi mano se extendiera instintivamente para alborotar su cabello. Se suponía que debía estar enojada, maldita sea. Los hábitos realmente matan. Me obligué a apartar la mirada y suspiré. Por cierto, tengo un amigo que recientemente hizo algo que no puedo entender. Lois parpadeó y su rostro mostró un destello de sorpresa ante mi cambio de tema. Pero no se detuvo. Al notar que me frotaba las sienes, se acercó y me ayudó con delicadeza a recostarme sobre sus piernas. Sus manos comenzaron a masajear los puntos de presión de mi cabeza con un cuidado experto. ¿Qué hicieron?, preguntó, con la cabeza gacha. Ella le ocultó sus antecedentes familiares a la persona que le gustaba durante años. ¿Puedes creerlo? ¿En qué crees que estaba pensando? Las manos de Lois se detuvieron por un breve momento. Tal vez pensó que no era el momento adecuado para ser honesta. Entrecerré los ojos. ¿Qué tiene de malo ser honesto? Ella viene de una buena familia, es guapa, rica y poderosa. Lois se quedó en silencio por un momento antes de soltar una risita. Yo tampoco estoy seguro. Tal vez no dijo nada al principio y luego se hizo más difícil sacar el tema a relucir. Sus finos dedos se movieron desde mi frente hasta mis mejillas, masajeándome suavemente mientras su mirada se encontraba con la mía. En sus hermosos ojos, pude ver mi propio reflejo mirándome. No me estás ocultando nada, ¿verdad? Pregunté abruptamente. Sus manos se congelaron en pleno movimiento. Jenny, murmuró, bajando la frente para presionarla ligeramente contra la mía. Nunca te mentiría. Pero, ¿ocultar la verdad? Esa es otra historia. Pensándolo bien, Lois siempre había sido vago en cuanto a sus antecedentes. Nunca mintió abiertamente, pero yo había sido lo suficientemente tonta como para no presionarlo para que me diera más detalles. Justo cuando se estaba inclinando para darme un beso, le pellizqué las mejillas y lo detuve. Está bien, ya basta. Acabo de llegar a casa y estoy exhausto. Voy a darme una ducha. Durante las siguientes semanas, dejé de hacerle pruebas a Lois por completo. Por coincidencia, el trabajo en la oficina aumentó, lo que me dio una excusa conveniente para sumergirme en mi trabajo y, ocasionalmente, dormir en la empresa. Lois fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta si insistía demasiado o con demasiada frecuencia. En algún momento, el sondeo sutil deja de ser sutil y comienza a sentirse como un interrogatorio directo. Y nunca se me ha dado bien actuar. Cuanto más dejaba que la agresividad pasiva se infiltrara en mis palabras y acciones, más incómoda me sentía, incluso conmigo misma. Además, este juego no era uno que pudiera dejar que terminara tan rápido. Afortunadamente, Lois creyó completamente mi excusa de que estaba en un viaje de negocios, y nunca sospechó que me había quedado en la ciudad todo el tiempo. Aunque tenía algunas dudas sobre mi comportamiento reciente, no se le pasó por la cabeza que yo podría haber presenciado el momento en que su tapadera quedó al descubierto. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde en la oficina, acababa de enviar algunos mensajes a algunos contactos comerciales cuando de repente mi asistente me llamó. Jefe, su tono vacilante me puso inmediatamente en alerta. ¿Podría bajar un momento? Hay, un pequeño problema. Confundida, bajé las escaleras. En el momento en que salí del ascensor, me encontré con Lois,
con el rostro enrojecido y rojo, bloqueando el paso de mi asistente en el pasillo. ¿Ya no le gusto a Jenny? ¿Está enojada conmigo y no quiere verme? ¿Estoy haciendo todo mal y es por eso que ella me odia ahora? Sus palabras eran arrastradas y cargadas de olor a alcohol, mientras bombardeaba a mi asistente con pregunta tras pregunta. En cuanto me vio, su rostro se iluminó como si la hubieran salvado. Rápidamente le dio un codazo a Lois para que se diera la vuelta. Jenny está aquí. Lois no se movió. Incluso su postura gritaba incredulidad. Estás mintiendo. Ella me ha estado evitando, incluso se quedó en la oficina para esquivarme. No hay forma de que baje. Me acerqué y le dije con firmeza, Lois, deja de molestar a Lily. Está tratando de terminar su trabajo y volver a casa. Sobresaltado, Lois se dio la vuelta. En el momento en que sus ojos llorosos se fijaron en mí, se tambaleó hacia adelante y se arrojó a mis brazos. Mi asistente, visiblemente aliviada, me lanzó una mirada agradecida antes de alejarse tan rápido como sus tacones la llevaron. En el tranquilo y vacío vestíbulo del edificio de oficinas, estábamos solo yo y un Lois borracho. Jenny, mi Jenny, te amo, murmuró una y otra vez, con sus brazos fuertemente apretados alrededor de mi cintura, como si temiera que desapareciera si me soltaba. Pero a pesar de sus repetidas declaraciones de amor, no dijo mucho más, solo mi nombre, una y otra vez, como un cántico. Le di una palmadita en la espalda. Has bebido bastante. ¿Por qué? Siento que algo anda mal contigo últimamente, murmuró contra mi hombro. Has estado distante. No me dejas acercarme y apenas estás en casa. Sé que siempre tienes tus razones, pero no puedo evitar sentirme incómodo. Su agarre se apretó ligeramente alrededor de mi cintura. Jenny, ¿me estás dejando? Suspiré. No te voy a dejar. No te odio. Y tampoco me he enamorado de nadie más. En realidad, estoy muy ocupado, le pasé una mano por la espalda para tranquilizarlo. Si no me cree, suba y mire los informes que tengo en mi oficina. Hay una empresa que está trayendo nueva tecnología del extranjero y quiere colaborar conmigo. He estado tan abrumado por el trabajo que apenas puedo respirar. Levantó la cabeza de golpe. ¿En serio? Fue ridículamente fácil tranquilizar a Lois. Con solo una frase, la expresión sombría de su rostro desapareció y fue reemplazada por una sonrisa alegre y radiante. Como un cachorro que se preocupa por haber perdido a su dueño. Le froté la oreja enrojecida con expresión complicada. Después de un poco más de persuasión y muchas palabras arrastradas por su parte, logré llevarlo al ascensor y hasta la oficina. Al final, había bebido demasiado. Incluso después de haberlo instalado en el salón de la oficina, no dejaba de murmurar y de aferrarse a mí, negándose rotundamente a soltarme. Sin otra opción, abandoné mi trabajo inacabado y me quedé a su lado. En algún momento, mientras él murmuraba y me abrazaba, debo haberme quedado dormido también. A la mañana siguiente, instintivamente extendí la mano hacia el costado de la cama, solo para encontrarla vacía. Frotándome los ojos, salí del salón y encontré a Lois sentado en mi silla de oficina, mirando fijamente los documentos en mi escritorio. ¿Estás despierto? Se puso de pie y se acercó para alisar mi cabello desordenado y despeinado por el sueño. ¿Qué quieres desayunar? Iré a buscarlo. Miré el escritorio y dije, ¿estabas mirando mi nuevo proyecto? ¿No es increíble? El proyecto se centraba en un nicho de la inteligencia artificial que había ganado impulso en el extranjero en los últimos años. Yo ya lo tenía en la mira desde hacía tiempo, así que cuando me propusieron colaborar, me sentí realmente entusiasmado. Había evitado hablar de estos temas con Lois antes, pensando que no lo entendería y que eso podría generar silencios incómodos. Pero ahora tenía curiosidad por ver qué excusa se le ocurriría para restarle importancia. Lois me rodeó con sus brazos y nos balanceó suavemente. Hermanita, no sé mucho de estas cosas, pero ¿no te parece demasiado perfecto? Has deseado esto durante tanto tiempo, y ahora la oportunidad cae en tus manos, ¿quizás deberías revisar el contrato nuevamente? Le sonreí. Nunca has hecho negocios antes, así que no te darías cuenta. A veces tengo esa suerte. ¿Y qué, no confías en mi criterio? Bromeé. Lois bajó la mirada y sus ojos brillaron. Por supuesto que confío en tu criterio. Solo creo que es mejor ser cauteloso. Le revolví el pelo y cambié de tema. Quiero espaguetis a la boloñesa. Al ver que no tomaba en serio sus preocupaciones, Lois se puso visiblemente ansioso. En los días siguientes, me dio pistas sobre mi proyecto y me instó a reconsiderarlo. Cuando eso no funcionó,
Empezó a hacer pequeñas rabietas para intentar convencerme de que no colaborara con la empresa. Cada vez lo despedía con un simple «no lo entenderías», como si no hubiera escuchado ni una palabra de lo que decía. A medida que la relación con la empresa se fue estrechando, incluso se llegó a un acuerdo sobre la fecha de firma del contrato. Fue entonces cuando Lois ya no pudo quedarse de brazos cruzados. Primero, el grupo Scott intervino de repente para competir por los derechos de inversión con mi empresa. Luego surgieron rumores de que estaban planeando expandirse agresivamente en el sector tecnológico. A pesar de la creciente presión, me negué a dar marcha atrás. En casa, Lois a menudo parecía estar a punto de decir algo, pero siempre dudaba y cambiaba de tema cuando lo miraba directamente. Cuando la empresa de tecnología dio señales de estar reconsiderando nuestro acuerdo y comenzó a cortejar a otros posibles colaboradores, visité personalmente su oficina y les ofrecí reducir nuestros márgenes de ganancia en otro 10%. Estaba decidido a asegurar esta asociación. La empresa, dividida entre múltiples ofertas, decidió realizar un proceso de licitación en el que participarían varias firmas más pequeñas, pero yo sabía que Lois no permitiría que llegara tan lejos. El día antes de la subasta, llevé a mi asistente a la sede de la empresa de tecnología. La oficina estaba inusualmente tranquila y no me llevó mucho tiempo localizar la sala de reuniones. Al empujar la puerta para abrirla, lo encontré inmediatamente. Lois estaba sentado en el sofá, con la cabeza gacha mientras examinaba un documento con una expresión fría y distante. Su rostro carecía de calidez y exudaba una autoridad gélida que coincidía con todas las imágenes que yo había tenido de un líder decisivo y calculador. Pero cuando levantó la mirada y me vio allí de pie, todo su comportamiento cambió en un instante. El exterior afilado e inaccesible se desmoronó, reemplazado por una visible sorpresa y pánico, como si lo hubieran atrapado con las manos en la masa. «Jenny», gritó Lois con voz temblorosa. Yo solo. La figura serena que había visto momentos antes había desaparecido. Su expresión ahora estaba teñida de pánico e incertidumbre. «Esta empresa tiene problemas». Solo estaba tratando de... No le respondí de inmediato. En cambio, miré al gerente de la empresa de tecnología, que ahora estaba paralizado. ¿Traer tecnología extranjera obsoleta que ya se considera inútil con la esperanza de estafar a la gente?, dije con una sonrisa. ¿De verdad creíste que caería en la trampa? Hice un gesto hacia el sonido de las sirenas de la policía que se acercaban desde afuera. Puedes explicarle todo a la policía en un momento. Cuando la policía irrumpió y comenzó a escoltar al gerente y sus cómplices hacia la salida, Lois abrió la boca para decir algo, pero finalmente permaneció en silencio. En ese instante comprendió lo que había hecho. No desconocía los defectos de la empresa. Desde el principio, no tenía intención de asociarme con ellos. Toda esta farsa fue un montaje con un único propósito: obligar a Lois a revelar su identidad y a ser el centro de atención. En realidad, se trataba de una trampa sencilla. En un día normal, con su habitual compostura, Lois se habría dado cuenta y se habría mantenido al margen. Pero esta vez, estaba desconcertado. Después de asegurarles a los oficiales que cooperaría con su investigación más tarde, Lois despidió a la gente que había traído con él, dejando la habitación en silencio y solo nosotros dos. Dudó mientras extendía la mano para tomar la mía, pero se detuvo de golpe y se apartó como si tuviera miedo. Era casi difícil creer que se trataba del mismo hombre del que se decía que era decidido y despiadado. En ese momento, parecía todo lo contrario. ¿Cuándo te enteraste?, preguntó finalmente. Sonreí. ¿Descubrir qué? ¿Qué me estaban tomando el pelo? Hizo una pausa y bajó la voz. ¿O que tu dulce y obediente Lois es en realidad el infame señor Scott? Lois parecía realmente angustiado. Lo siento, hermanita. No quise ocultártelo. Pero aún así lo hiciste, dije con calma. Me lo ocultaste durante 3 años. Para alguien tan hábil y calculador como él, era imposible creer que no hubiera sospechado que yo podría descubrir la verdad en algún momento. Y, sin embargo, había esperado hasta que la situación lo obligó a enfrentarla. ¿Pensabas que empezaría a adular a tu familia una vez que supiera tu identidad? ¿Qué me cegaría la avaricia? Pregunté, expresando las inseguridades con las que había luchado durante mis noches de insomnio. No, hermanita. Me agarró del brazo con firmeza, pero con un gesto suplicante. Me enamoré de ti en el momento en que te vi. Eso es real. Todo lo que he sentido por ti a lo largo de estos años ha sido real. Aparte de la identidad de mi familia, nunca te he ocultado nada más ni te he mentido. Me quedé en silencio y la ansiedad en sus ojos se profundizó. Hace unos años,
durante la lucha de poder familiar, había gente que quería verme muerto, explicó Lois con seriedad. No tuve más remedio que permanecer en las sombras y luchar desde allí. Nunca antes había estado enamorado, Jenny. Eres la primera persona por la que me he preocupado tanto. Al principio, no te lo dije porque no quería que te vieras arrastrada a este lío. Pero a medida que pasó el tiempo, realmente no sabía cómo sacarlo a relucir. Cuanto más lo mantuve oculto, más miedo tenía de perderte si decía la verdad. Exhalé lentamente, sintiendo que el nudo apretado en mi pecho se aflojaba ligeramente. Al menos los últimos 3 años no habían sido en vano. En cuanto a nuestros sentimientos mutuos, ambos habíamos sido sinceros. Sé que de verdad te preocupas por mí, dije, dándole unas palmaditas suaves en la cabeza. De lo contrario, en el momento en que te vi en la subasta, habría terminado todo en ese mismo momento. Cuando me di cuenta de que me había ocultado tanto, consideré todas las posibilidades, excepto romper con él. Pero permanecer juntos no significaba que no estuviera enojado. Por lo menos, había algo que necesitaba que Lois entendiera. Cuando una pareja guarda secretos, esto provoca ansiedad, frustración y miedo. Nunca he sido una flor frágil que necesita refugio, y no quiero que nadie decida que es mejor para mí sin mi opinión. Así que, incluso si los demás pensaban que estaba exagerando, tenía que dejarlo claro, ese era mi límite. Lois, tú y yo somos adultos independientes, dije con firmeza. Si mi venganza por tu secretismo te parece demasiado, entonces piensa cómo quieres afrontarlo. Decidas lo que decidas, cooperaré. Lois apretó los labios hasta formar una fina línea. Entiendo. Al día siguiente de que todo sucediera, me mudé temporalmente del apartamento que Lois y yo compartíamos. No me sugirió ninguna solución ni mencionó la posibilidad de terminar la relación. En lugar de eso, simplemente me enviaba mensajes diarios, mensajes educados, sin ofrecer excusas ni defenderse. Todavía enojado, no respondí ni una sola vez. Después de tenderle esa trampa a Lois y de vengarme por su secretismo, pasé casi una semana tranquilizándome. Solo entonces la ira empezó a disiparse. No fue hasta ese momento que comencé a preguntarme, ¿habíamos roto? A juzgar por lo nervioso que estaba cuando lo confronté, si lo dijimos oficialmente o no parecía irrelevante. Ese pensamiento me dejó un poco triste, aunque no podía arrepentirme de lo que había hecho. Una noche, después del trabajo, conduje sin rumbo por la ciudad y finalmente me encontré afuera del hotel donde había planeado proponerle matrimonio. Sentado allí, en el escenario completamente decorado, me quedé mirándolo durante un largo rato, incapaz de desmantelarlo. Olvídalo, pensé. Mantener una habitación de hotel alquilada a largo plazo no es gran cosa. Lo dejaré así y me ocuparé de ello más tarde, cuando esté de mejor humor. Caminé por la ciudad en mi auto, debatiendo si llamar a alguien para tomar una copa conmigo. Entonces, de la nada, un peatón tocó mi ventana. Al bajarlo, vi a una mujer de mediana edad de aspecto amable que sostenía una rosa. Alguien me pidió que te diera esto, dijo con una sonrisa. Un joven muy guapo. El rostro de Lois apareció inmediatamente en mi mente. Pero era solo una rosa, ni mensaje, ni nota, ni nada en la aplicación de chat. Después de agradecerle a la mujer, la vi alejarse de mi auto. Salí y recorrí la zona en busca de cualquier señal de Lois, pero no lo encontré por ningún lado. Alguien me tocó el hombro y cuando me di la vuelta, encontré al chico rubio engreído de antes parado frente a mí, luciendo un ojo morado. Señorita Swan, dijo con una sonrisa tímida, mientras le tendía un ramo de rosas. Esto es de alguien que me pidió que te lo entregara. Se rascó la nuca torpemente. Señorita Swan, lo de antes. Me equivoqué, ¿vale? No debería haber dicho todas esas tonterías. Fue mi error. No me lo tome a mal, por favor. Arrugó el rostro en señal de disculpa. No debería haberte acusado de intentar ascender en la escala social, te juro que no estaba tratando de ser malo. Solo estaba tratando de ayudar al señor Scott haciéndome cargo de sus asuntos. Dudó un momento antes de añadir, ¿ese día en la subasta? La única razón por la que fue porque el anfitrión mencionó que tenían unas joyas raras con significados románticos. Quería comprarte algo. Eso me tomó por sorpresa. Estaba tan concentrado en jugar con él que ni siquiera presté atención a lo que compró. Al ver el estado patético del tipo, no pude evitar reírme. Está bien, lo entiendo. Al oír mi risa, parecía que le habían concedido el indulto. Sin esperar a que le hiciera más preguntas, salió corriendo y desapareció de mi vista en un instante.
Busqué entre las rosas que me entregó, pero no había ninguna nota ni mensaje. Mi teléfono permaneció en silencio. En ese momento, estaba realmente confundido sobre lo que Lois estaba tratando de hacer. Me quedé allí un rato más hasta que una tercera persona que llevaba rosas entró en mi campo de visión. Era mi asistente, Lily. Ella había solicitado tiempo libre ayer por la tarde, por lo que no esperaba verla, especialmente porque tenía una política estricta de no responder llamadas relacionadas con el trabajo durante sus vacaciones. Jefe, jadeó sin aliento mientras presentaba un enorme ramo de rosas. Aunque el señor Scott exhibiendo su afecto todo el tiempo es un poco molesto, aún así me encanta ver a una hermosa pareja junta. Su rostro se sonrojó mientras hablaba. Solo le estoy entregando esto, pero no te preocupes, respeto totalmente tus decisiones. No tengo ninguna presión moral. Ya sea que lo aceptes o no, solo quiero que seas feliz. La miré en silencio. Sabes, el hecho de que Lois tuviera una mejor identidad debería haberme hecho feliz, ¿no? ¿No crees que estoy exagerando? Lily se secó el sudor de la frente. No importa lo que estuviera ocultando, igual se equivocó. Asumir la responsabilidad y disculparse es lo mínimo que puede hacer, ¿no? Además, esto es algo entre ustedes dos. Pero, si me preguntas, él está loco por ti. Está claro que no cree que haya nada malo en cómo has manejado las cosas hasta ahora. Agitó las manos con desdén. Muy bien, misión cumplida. Me voy a volver a disfrutar de mis vacaciones ahora. Después de eso, Lily se despidió alegremente con la mano y se fue, dejándome solo nuevamente. Esta vez, escondido dentro del enorme ramo, encontré un pequeño trozo de papel doblado en forma de cabeza de cachorro. Al desplegarlo descubrí una carta de amor. El contenido era idéntico a la primera carta que Lois me había escrito cuando me persiguió, excepto por un añadido al final. Un cachorro siempre será un cachorro y te amará por siempre. Entonces, él realmente sabe que siempre he pensado en él como un cachorro. En los días que siguieron, recibí regalos y cartas de amor de Lois casi todos los días. Sin embargo, nunca apareció en persona. Sus mensajes por teléfono también eran escasos, breves y concisos. En cambio, hacía alarde del apellido Scott en todas partes, asegurándose de que todos supieran que Scott estaba reflexionando sobre sus errores y trabajando para recuperar a su novia. No respondía a sus gestos, ni él insistió en aclarar nuestra relación. En cambio, con paciencia y seriedad, repasó los pasos que había dado cuando me persiguió por primera vez, poniendo todo el control sobre nuestra relación firmemente en mis manos. No pasó mucho tiempo hasta que llegó nuevamente la celebración del aniversario anual de mi alma mater y acepté una invitación de mis antiguos profesores para dar un discurso como graduado distinguido. El día del evento, mi coche se averió, lo que me obligó a llegar a la escuela más tarde de lo previsto. Entré al auditorio sin hacer ruido, miré hacia arriba y allí estaba. Lois se paró en el escenario y pronunció un discurso. La actitud fría que solía mostrar en público se suavizó y una cálida sonrisa se dibujó en su rostro cuando sus ojos se encontraron con los míos. Los estudiantes, que siguieron su mirada, se dieron cuenta de mi presencia y de inmediato estallaron en murmullos y risas burlonas. Incluso después de que tomé asiento, el alboroto no se calmó. El discurso de Lois estaba a punto de concluir. El estudiante anfitrión dio un paso adelante, micrófono en mano, y formuló la pregunta que estaba en el guión de la lista. Si tu sueño cuando eras estudiante era sacar adelante la empresa de tu familia, ¿cuál dirías que es tu sueño ahora, habiendo logrado ese éxito? Lois pensó por un momento antes de responder con una leve sonrisa. ¿Cuenta con querer ser el cachorro fiel de mi amante? El auditorio, que ya estaba en efervescencia, estalló en risas y aplausos. Los estudiantes se giraron en sus asientos y todos me miraron para evaluar mi reacción. En serio, ¿qué tonterías estaban fomentando? No pude evitar reírme, tapándome la cara con una mano para ahogar el sonido. Inclinándome hacia el profesor que estaba sentado a mi lado, me disculpé en voz baja por la interrupción. Afortunadamente, Lois no profundizó más en sus payasadas y, con suavidad, volvió a retomar el tema original de su discurso. Desde mi asiento entre el público, levanté la cabeza para observarlo de cerca bajo las luces del escenario. Los rumores pueden retratarlo como despiadado y orgulloso en los negocios, pero en esencia, Lois era exactamente como parecía cuando estaba conmigo, brillante, cálido e inquebrantable, como una llama eterna. Cuando Lois terminó, me tocó a mí subir al escenario. Cuando subí, vi que Lois estaba sentado en el mismo lugar que yo, inclinando la cabeza hacia atrás para mirarme imitando mi postura. Por un momento, me impactó el recuerdo de nuestro primer encuentro,
cuando miré casualmente a la audiencia y noté por primera vez a ese joven escandalosamente atractivo. Siguiendo el guión que había preparado, pronuncié mi discurso como estaba previsto. Al final, el estudiante anfitrión, todavía muy animado, me hizo la misma pregunta que le habían hecho a Lois. ¿Y cuál es tu sueño ahora? Hice una pausa y pensé por un momento. Mi sueño es que todo salga bien, respondí con una pequeña sonrisa. Los estudiantes que estaban abajo me miraron con expresiones que eran una mezcla de comprensión y curiosidad. Cuando bajé del escenario, Lois ya me estaba esperando detrás del escenario. De alguna manera, había logrado encontrar y ponerse la ropa que había usado la primera vez que nos conocimos. De pie, con una sonrisa tímida, me tendió el teléfono para detenerme. Me llamo Vincent Scott y soy el actual director ejecutivo del grupo Scott, dijo, con las orejas coloradas mientras me entregaba una carta. ¿Puedo conocerte? Tomé la carta y la abrí, era otra carta de amor recién escrita. ¿Alguna vez intentas algo nuevo? Bromeé, medio riéndome. Lo único que haces es escribir cartas de amor, enviar flores y traer comida. Lois respondió con seriedad, como te amo tanto, nada me parece lo suficientemente bueno. Pero al mismo tiempo, siento que tengo que hacer algo. Me guardé la carta en el bolsillo. ¡Qué palabras tan dulces! Su sonrisa se amplió. Entonces, ¿mi hermanita se sintió encantada con mis dulces palabras? Apenas, respondí, fingiendo desinterés. Pero es una lástima. Yo también soy directora ejecutiva, y además muy ambiciosa. Si esperas que me convierta en una ama de casa obediente por amor, me temo que eso no va a suceder. Perfecto, dijo sin dudarlo. Eso nos convierte en una gran pareja. No tienes que cambiar, continuó Lois. La hermanita solo tiene que hacer lo que la haga feliz. Y si alguien tiene que encargarse de la casa, estoy más que dispuesto a asumir ese papel. Sonrió, con un dejo de calidez en su expresión. Para ser honesto, nunca tuve mucha ambición en los negocios de todos modos. La única razón por la que me aferré a ellos durante tanto tiempo fue para cumplir el último deseo de mi madre. Después de pensarlo un momento, añadió, si quieren tener hijos, los tendremos. Si no, no los tendremos. Lo que tú quieras lo haré realidad. ¿Y si quisiera tu negocio familiar? Bromeé. Sin dudarlo, Lois se rió. Ya te lo dije, estoy feliz de ser tu cachorro fiel. Lo que mi hermanita quiera, se lo daré. Mientras yo esté aquí, cualquier cosa que quieras hacer, te ayudaré. Si yo fuera alguien sin brújula moral, con el estado de enamoramiento absoluto de Lois, él incluso podría ayudarme a enterrar cadáveres si se lo pidiera. En retrospectiva, todo ese incidente de desenmascaramiento pareció condensar todas las peleas y frustraciones que nunca habíamos tenido en los años que habíamos estado juntos. Creó una clara línea divisoria. Si pudiéramos superar esto, todo iría sobre ruedas. Si no, cada uno tomaría su propio camino. Pero mientras dudaba al borde de la orilla, la persona a mi lado ya había cruzado, esperándome con su corazón a la vista, el mismo corazón del que una vez había dudado. ¿Eres tan amable y obediente con los demás también? Pregunté riendo. ¿De dónde salen todos esos rumores diabólicos sobre ti? Lois sonrió. Solo soy así con mi hermanita. Tomó mi mano entre las suyas y bajó un poco la cabeza. Detrás de él, su cola metafórica se movía alegremente. Después de ese día, revisé la agenda de tu hermana menor, admitió. Me enteré de que fuiste a la subasta a comprar un anillo para proponerme matrimonio. Sus ojos brillaron mientras sus labios se curvaban en una sonrisa juguetona. Entonces, hermanita, ¿cuándo me dejarás convertirme en tu único y leal cachorro? El fin.